¿Qué significa bienaventurado? Feliz, feliz y muy feliz. Entonces, ¿estamos felices o no estamos felices? Amén. Voy a pedirle que se ubique en su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hemos comenzado la transmisión de esta mañana, este domingo precioso. Damos la bienvenida a quienes están conectándose a nuestra cuenta Igea Barinas en el Instagram. Vamos a compartir lo que Dios trae en esta mañana para nosotros. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer un solo versículo. Voy a estar allí en un solo versículo y vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos en las instrucciones acerca de un tema que me pareció interesante cuando estaba leyendo esta carta a Timoteo. Y el título lleva por nombre La mejor herencia, el mejor ejemplo. La mejor herencia, el mejor ejemplo. Así que nosotros tenemos que realmente tomar y ver lo importante que estamos dejando. ¿Cómo son las huellas que estamos dejando por donde estamos transitando en esta vida? Eso es algo que debemos estar sumamente pendientes, hermanos. Voy a invitarle que se ubique en el versículo 5 de este primer capítulo de la segunda carta a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dentro de toda la salutación que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo, cuando comienza a hacerle las advertencias acerca de cómo enseñar y cómo cuidarse de la doctrina falsa, él le habla de algo que me llamó poderosamente la atención. Dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a leerlo todos a una voz. Léalo conmigo. Yo lo espero. Si tiene su Biblia abierta, 2 Timoteo 1:5. Y dice así, léalo con fuerza. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una de las cosas que como padres nosotros estamos acostumbrados es a pensar qué le dejamos a nuestros hijos. Hay padres que reúnen para dejarle una herencia a sus hijos. Una herencia puede ser una casa, un carro, dinero, qué sé yo. Hay madres y padres que buscan la manera de darle cierta seguridad a los hijos. Estoy hablando quizás de una época en donde nuestra Venezuela podía la persona darse ese lujo. Sin embargo, ese es un sueño de todo padre, ¿sí? Esa es una idea de todo aquel que tiene un hijo o que tiene varios hijos y quiere pues dejarlos por lo menos en una casa, ¿sí? Pero la palabra nos dice a nosotros que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros una herencia incorruptible y nosotros tenemos acceso a esa herencia. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros cuando como padres creyentes pensamos en la huella que estamos dejando en nuestra familia, específicamente en nuestros hijos? Indudablemente, hermano, los hijos transitan detrás de nosotros. El hijo toma como ejemplo, la hija toma como ejemplo la manera en que sus padres se conducen en la casa, en la calle. Las diferencias que notan en el comportamiento, sea la conducta física o el hablar, esa diferencia entre la casa, el hogar y afuera, eso lo notan los hijos. La diferencia entre lo que yo digo cuando estoy dándole la enseñanza de hacer o no hacer algo y el ejemplo que doy, eso no lo notan los hijos. Cuando yo le digo a mi hijo, por ejemplo, que la mentira es mala.
Y le canto, ¿verdad? Aquel coro que cantamos cuando éramos niños. No mintáis los unos a los otros. Cristo nos dice, no mintáis los unos a los otros. Obedece a Dios. Se le canta, se le enseña, pero llegado cierto momento donde toca la puerta el cobrador, le digo al niño, vaya, le dice que yo no estoy. Entonces, lo que le estoy diciendo que no haga, no va a resonar porque le estoy diciendo que haga lo contrario a lo que le estoy enseñando. ¿Me explico? Así que nosotros como padres incuestionablemente, tenemos un grado de responsabilidad. Ahora bien, ese grado de responsabilidad aumenta cuando el padre es creyente. Aumenta exponencialmente, porque ahora yo estoy predicando del cambio de Jesús en mi vida, quiero que mis hijos sigan los pasos del Señor, yo tengo que ser ejemplo para ellos en yo seguir los pasos del Señor. Eso me hace ver que yo debo despojarme de algunas cosas. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo quiero dejarle a mis hijos es la mejor herencia que ellos puedan tener cuando yo me vaya, o no simplemente cuando yo me vaya, simplemente cuando ellos crezcan. Porque una vez que los hijos crecen, que tienen la oportunidad de tomar sus propias decisiones, usted como padre y usted como madre no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Están tomando sus propias decisiones. Quizás yo me equivoqué en la crianza. Están tomando sus propias decisiones y las toman bien. Quizás yo no me equivoqué en la crianza y lo hice bien, pero ellos están tomando sus propias decisiones y lo están haciendo mal. Eso es posible. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es cuál fue el ejemplo que yo les di. Esa es la cuestión. ¿Cuál fue la herencia que yo les dejé? Si nosotros nos vamos a la historia del hijo pródigo, nos vamos a encontrar que el hijo pródigo pide la herencia antes de que el padre muera. Normalmente la herencia se ejecuta, se hace efectiva cuando el padre, los progenitores desaparecen físicamente. Pero esta parábola del hijo pródigo nos dice que el hijo pródigo pidió su herencia por adelantado y el padre se la dio. Y en medio de todo lo que nos dice, como el hijo que se quedó, que no fue el hijo pródigo, pero el hijo que se quedó fue un hijo trabajador, eso nos da una idea de que en la casa de ese padre todos trabajaban. Había una educación donde todos estaban involucrados en el quehacer diario de esa finca, de esa granja, de ese hato, no sé. Todos estaban allí haciendo, no había ocio. Sin embargo, ante la petición del hijo pródigo, dame mi parte de mi herencia, que no quiero esperar que tú te mueras para disfrutarla, el padre se la da. Estamos viendo dos hermanos que nacieron en la misma casa, que recibieron la misma educación, pero que uno de ellos desafía los estándares de lo que significaba recibir la herencia. Uno esperó en casa, el otro la pidió por adelantado. Yo no quiero que usted vea la posición del padre ni la posición del hijo pródigo. Vea el hecho de cómo está pidiendo el hijo pródigo la herencia y se adelanta. Pero el padre había preparado una herencia. Quizás lo había hecho bien en su educación. Quizás lo había criado bien. Pero este muchacho no quería, en definitiva, seguir las pisadas del padre. Ese no era el problema. Ese no era el problema. El padre se sentía bien porque él lo hizo bien. A estas alturas vale la pena pensar, yo como padre, ¿lo estoy haciendo bien? Yo como padre estoy criando a mi hijo en la disciplina que el Señor me manda a tener con él. Acuérdense que hemos hablado de la disciplina, la relación de la disciplina no es castigo. Disciplinar no es castigar. Solo que hemos entendido por mucho tiempo que cuando hablamos de disciplina, nuestra mente de una vez se figura, se imagina el cuerito con que le pegaban, ¿verdad? El rejito, la manguera o el palo con que le daban. Pero no, eso no es disciplina. La cuestión, hermano, es que nosotros no tenemos la sinceridad, la paciencia y quizás el valor para crear hábitos. Nosotros tenemos que crear hábitos en nuestros hijos. ¿Cómo le enseña usted a un niño que se cepille 3 veces al día?
diciendo ser solamente. Un niño que está aprendiendo con la motricidad gruesa, por ejemplo, a sostener su cepillo de dientes, ¿podrá hacerlo solo porque el papá le diga cepillar? Yo tengo que estar allí, enseñarle cómo. Si le cuesta a uno el viejo, hermano. Y con esta tecnología, y uno ve en el Instagram un odontólogo diciendo, ahora no se cepilla uno así, uno se cepilla no sé cómo, y uno, ay Dios, pero toda la vida yo me he cepillado así, y uno es un viejo. Ahora imagínese un niño. Pero nos cuesta estar allí porque las múltiples ocupaciones que tenemos me restan el tiempo para estar con el niño y hacerle crear hábitos. Eso es disciplina. Crear hábitos en un niño es disciplina. Eso es la palabra nos dice, que criemos a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Nosotros tenemos lo que, por ejemplo, podemos nombrar como disciplinas espirituales. Leer la Biblia, congregarse, orar. Pero esas disciplinas espirituales no quiere decir que es una vez cada... No, una disciplina espiritual es hacer un estudio bíblico propio, pero ese estudio bíblico debe tener un sistema, debe tener un horario. No debe ser una vez cada 3 meses, cuando me acuerdo que allá está. Yo sé que usted se acuerda de aquella historia que nos contaba el pastor de una hermana lejos por allá, no es de aquí, que iba a visitar. Cuando le dijo vamos a leer la Biblia, no tenía los lentes, los tenía perdidos. Y cuando la vuelve a visitar, a la semana, todavía seguía sin lentes, no había encontrado los lentes. Y a la tercera semana que vuelve pastor, porque uno siempre como pastor, hermano, lo que le acabo de decir, a mí me interesa no que usted me vea a mí me interesa que usted baje su cabeza y lea en su Biblia. ¿Ve? Entonces el pastor le dice a la hermana, no importa que no tenga lentes, abra su Biblia, por lo menos póngala allí abierta y vamos a tratar de leerlo. Y cuando la hermana abrió la Biblia, allí estaban los lentes. 3 semanas sin conseguir los lentes, 3 semanas sin leer la Biblia, porque no buscaba la Biblia para leerla. Hábitos espirituales. Si tu hijo no te ve habitualmente leyendo la Biblia, ¿buscará él la manera de leer la Biblia? Entonces, cuando pensamos en la herencia que le debemos dejar a nuestros hijos, es tremendo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Miren cómo es la fe del apóstol, del pastor Timoteo, ¿no? Es una fe genuina, es una fe profunda, es una fe que exterioriza un fruto, porque ¿cómo yo veo su fe? Yo no la veo, eso está dentro de usted, en su alma o en su mente, pero está dentro de usted, yo no la veo. ¿Cómo la percibo? Por su fruto. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti. Pero además hace una acotación. Esa fe no fingida que hay en él, en Timoteo, fue producto de la mejor herencia que le pudo haber dejado su familia. Ahora lo coloco en contexto familiar. Timoteo es hijo de Eunice, judía convertida al cristianismo, pero su papá era griego, era un pagano. Y eso no amilanó a Eunice para enseñarle la fe del evangelio a su hijo. ¿Se está dando cuenta? Lo ideal es que el padre colabore, pero no es excusa que si mi esposo o mi esposa no colabora, yo no le voy a enseñar la fe a mi hijo. Porque aquí dice que Eunice, que era la única que aparece en ese listado y que era creyente, fue la que le pasó la mejor herencia a su hijo Timoteo. Pero no solo eso, estamos viendo una cadena donde las mujeres toman posesión de la enseñanza. Qué difícil es para nosotros los hombres involucrarnos en la enseñanza de los hijos. Difícil. Creemos que es una tarea de la mujer, pero la palabra pedagogo en el hebreo habla del hecho de cómo el hombre era el que debía ejercer la potestad de educar o enseñar. Así era el hombre judío. Así debía ser, un pedagogo. Ahora, escúcheme algo.
Eunice traspasa la herencia a su hijo, la mejor herencia, fe no fingida, fe genuina. Pero ¿quién se la pasa a Eunice? Su mamá, la abuela de Timoteo, Loida. Loida hace lo mismo con su madre. Miren, 2 generaciones pasando una herencia incorruptible. 2 generaciones enseñando precisamente a un pastor joven acerca de el mejor ejemplo que recibió. 2 mujeres que lo hicieron sola. Escúcheme, en el caso de Eunice, no sé Loida, pero en el caso de Eunice, ella estaba sola en la fe, pero estaba casada. Vivía con su esposo, solo que su esposo era pagano y normalmente no le ponían atención a la fe. Es más, muchos eran idólatras y querían desviar la fe del cristianismo, querían desviarlo a la idolatría. Así son algunos padres, así son algunos papás. Tenga en cuenta, cuidado, porque a usted se le va a demandar todo cuanto usted le haya dicho al niño, sobre todo si lo apartó de las cosas del Señor. Acuérdense que la Biblia dice que nosotros damos cuenta de todo lo que hicimos y lo que dijimos. Cuando usted fue un obstáculo para que su hijo crezca en la fe, usted será llamado por aquí, por el gallito. ¿Cuántos le jalaron el gallito alguna vez? ¿Sabe cuánto duele eso? ¿Qué dice el Señor Jesús de aquellos que son obstáculos para los más pequeños? Le fuera mejor que se colocara alrededor del cuello una soga y se lanzara con una piedra al final del río que caer en las manos de Dios, porque fue un obstáculo para sus hijos. No escucho nada, veo las caras así como pensando, pero el mejor ejemplo de fe, la herencia que trasciende, consistió en sembrar ejemplos de fe. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora Pablo, que en 2 oportunidades llama a Timoteo mi hijo amado. Pablo era un apóstol que acobijó a Timoteo y fue la figura paterna ministerialmente hablando de Timoteo y le llama amado hijo en la fe. Así le dice Pablo a Timoteo. Así que Pablo le está enseñando a Timoteo, aparte del ejemplo, le está diciendo, mira Timoteo, yo estoy acabando la carrera. Una de las últimas cartas, una de las últimas epístolas que escribe Pablo desde la cárcel es a Timoteo. Ya Pablo estaba pronto, ya de hecho sabía, no sé si lo percibía en el espíritu, que iba a morir pronto. Su condición de prisionero había cambiado. Cuando Pablo accede a ir a Roma, en el delante del primer emperador, ya finalizando, ese emperador, la prisión de Pablo era una prisión light, cómoda. Estaba alquilado en una casa, tenía unos guardias ahí, pero él era libre de moverse mientras los guardias lo siguieran. En la segunda oportunidad, cuando ya Nerón asume, el emperador romano, años 66, 67 después de Cristo, cuando ya asume el emperador, entonces cambia la condición de prisión del apóstol Pablo. Y ahora, según sus notas, ahora se encuentra hasta con grilletes y ya en una cárcel. Por lo que le dice a Timoteo, porque le dice a Timoteo, procura venir antes del invierno. Pablo pasaba frío. ¿Ve? O sea, ya las vicisitudes de una cárcel ya le estaban afectando al apóstol Pablo en esta oportunidad. Y desde allí él, creyendo que ya el final de los días se acercaba, de sus días se acercaba, él le escribe a Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla. La batalla se pelea bien. Si usted va a pelear la batalla, peléela bien. ¿Cómo se pelea bien una batalla? Ya el apóstol Pablo le había dicho a los hermanos en Efesios que no usamos las armas, a los corintios, perdón, que no usamos las armas de la milicia normal, cotidiana,
que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Y a los hermanos en Efesios les dice, ¿cuál es la armadura del creyente? Y distingue, hace la distinción. De todo eso, Timoteo tenía conocimiento. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla. Esta carta no es para ninguna iglesia, esta carta son instrucciones para el joven Timoteo que estaba pastoreando una iglesia. Yo me siento identificado con Timoteo, hermano. Yo era un jovencito cuando comencé a predicar. Predicar temas como este, de hijos, no teniendo hijos yo, era un reto. Era ver que la cara de los hermanos, ¿qué me va a enseñar este si no tiene hijos? Es más, predicar delante de hermanos que me duplicaban la edad era un reto. ¿Qué me va a enseñar este sute de la palabra? Lo que le está diciendo a Pablo a Timoteo, encarando la realidad del ministerio, por eso le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y ese ninguno debe comenzar por el mismo Timoteo. No tengas en poco tu juventud. Enseña y enseña bien con el ejemplo, en conducta, en fe, en amor. Son instrucciones de un padre espiritual para un hijo espiritual. Está dejándole la mejor herencia. Y él sigue diciéndole, he acabado la carrera. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en algún momento con antelación, porque de repente me veo allí ya en una cama, ¿verdad? El corazón yo lo estoy sintiendo que está dando los últimos latidos y allí es fácil decir, he acabado la carrera. Pero ¿cuántos nosotros podemos decir con antelación, he acabado la carrera? Y Pablo le enseña a Timoteo la seguridad de haber hecho lo que se le mandó a hacer. ¿Cuántos de nosotros hicimos lo que se nos mandó a hacer? Y podemos trasladarlo como herencia a nuestros hijos. Yo quiero que usted vea el hecho de que nuestra responsabilidad mayormente es con nuestros hijos. Pero si usted los hijos los tiene grandes o no tiene hijos, usted tiene personas que lo están viendo. Y es su obligación dejar un buen legado. Que sus huellas sean marcadas por pies que llevan el evangelio. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, he guardado la fe. Esa fe que le había dicho a los efesios, que se guarda por el buen depósito en el Espíritu Santo. Efesios 1, capítulo 1, 13 en adelante. Así que hay tres cosas que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que dan ejemplo de un padre espiritual instruyendo a su hijo espiritual, dejándole más allá de instrucciones un ejemplo de cómo tener una vida santa y agradable a Dios. Esa es la mejor herencia que nosotros podemos dejar. Ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos dejar. Un hombre o una mujer con una reputación intachable. Un hombre y una mujer siervos del Señor, que donde se pararon, hablaron con sus hechos acerca de cómo el Señor actuó en su vida. Esa es la mejor herencia que podemos traspasar. El apóstol Pablo sigue escribiendo, en este caso vaya a su Biblia a Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer versículos 3 al 7. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 7. Hermano, nosotros tenemos que aprender, la mejor herencia debemos sembrarla con el ejemplo de fe. Ejemplo de fe. Le dijo el apóstol Pablo, la cual, esa fe no fingida, habitó primero en tu abuela y en tu mamá. Ahora habita en ti, estoy seguro. Dice el apóstol Pablo. ¿Usted está seguro que está dejando ejemplos de fe? ¿Está sembrando en sus hijos? ¿Está sembrando en su familia? ¿Está sembrando en quienes le rodean ejemplos de fe? Esa es la pregunta. La herencia que estoy dejando. El ejemplo que estoy sembrando. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice el apóstol, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Mire lo que el apóstol Pablo está escribiendo en una acción de gracia, hablándole a los hermanos en Filipenses acerca de la realidad de lo que él sembró mientras estaba en ellos, entre ellos. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice el apóstol. Pero, ¿podemos decir nosotros lo mismo de todas las personas? ¿Todos los recuerdos son agraciados o hay recuerdos que nos ponen de mal humor? Yo soy culpable, o por lo menos soy actor protagónico de la clase de recuerdos que dejo en una persona. Y el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y en mis oraciones ruego por todos vosotros. Y ruego por la comunión de ustedes. Desde el primer día que los conocí, no dice que los conocí, pero nos da a entender eso, desde el primer día que los conocí hasta ahora. Y sé, dice el apóstol, cuando dice estoy persuadido, estoy convencido que el Señor va a hacer la buena obra perfecta en ustedes. Ejemplo de fe. La mejor herencia que el apóstol Pablo, siendo un apóstol, un pastor, en un momento determinado, sembró en los hermanos en Filipenses. ¿Qué estamos sembrando nosotros para nuestros hijos o para las personas que nos conocen? Rencor, falta de perdón, ira, contienda. ¿Usted quiere que lo recuerden como el contencioso de la familia? Como el pleitero del... Hay personas que se agradan de ser reconocidas como el pleitero del trabajo. Ese nada lo aquieta, nada lo convence, ese pelea por todo. Eso no debería ser motivo de alabanza, mucho menos para un creyente. Que a mí me conozcan como contencioso, como no me dejo. Es así como el ring de boxeo y estoy allí dando y conectando y no me dejo. Si el Señor no nos mandó a estar en un ring de boxeo contra nadie. Es más, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y a Tito que el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Se da cuenta? ¿Qué ejemplo estamos dejando nosotros? Lleno de ira, lleno de frustración, lleno de desánimo. Siempre voy a hacer las cosas así como quien no quiere. ¿Qué ejemplo estoy dejando? ¿Cuál es el legado que usted está dejando? Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 6 al 8, la versión Palabra de Dios para Todos lo dice así. De igual forma enseña a los jóvenes a tener buen juicio, sírveles de ejemplo haciendo siempre lo correcto. No es diciendo siempre, es haciendo siempre lo correcto. Otro hermano, no tan joven como Timoteo, pero otro hermano que está asumiendo el pastorado y Pablo lo está acobijando en ese ministerio pastoral y le está indicando, dándole instrucciones. Y lo más importante que el apóstol Pablo está haciendo con estos dos hombres, tanto con Tito como con Timoteo, es que al darles instrucciones se las está dando, pero ya con antelación ha sembrado en ellos el ejemplo de una buena fe en la acción. Entonces, aunque aquí se las escribió, Pablo puede decir, como le dijo a Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe y tú lo sabes. Porque Timoteo, tanto como Tito, fue compañero de milicia de Pablo en alguno de sus viajes misioneros. Se conocían, lo conocían y sabían cómo se había comportado el apóstol Pablo al respecto del ministerio del Señor. ¿Cuál es el ejemplo que está dando Pablo? Cuando le dice a Timoteo,
enseña a los jóvenes a tener buen juicio, sírveles de ejemplo haciendo siempre lo correcto. Y fíjese cómo le dice después, cuando enseñes, hazlo con honestidad, de una manera que merezca respeto y con un mensaje sano e irreprochable para que nadie pueda criticarte. Así cualquiera que esté en contra se sentirá avergonzado porque no tendrá nada malo que decir de nosotros. Nosotros, hermanos, muchas veces nosotros vilipendiamos el evangelio con nuestra forma de ser, por nuestro comportamiento, por nuestra ira, por nuestra falta de dominio propio. Por eso es que las personas dicen, para ser evangélico como ese, no. Cuidado, porque es el mismo caso que le estoy diciendo cuando el Señor le enseñó, hay de aquellos que sean tropiezos para mis hijos, les es mejor para mis pequeñitos, les es mejor que coloquen una soga al cuello con al final una piedra y se lancen al río. Pero al parecer no nos importa dejar una buena herencia, ni a nuestros hijos ni a los demás. Al parecer me importa es mi vida, al parecer me importa es no dejarme de nadie. Quizás así me enseñaron. Quizás tuve un papá que me dijo, no se deje de nadie. Yo recuerdo, hermano, estando yo pequeño de preescolar, en estos días me preguntaban, ¿tú fuiste a preescolar? Claro, yo fui a preescolar. Lo que pasa es que ese preescolar era distinto al preescolar de ahora. Ahora es educación inicial. En ese preescolar, cuando yo asistí al preescolar, era apréndase las letras, apréndase los números. Nada de que está recortando y cómo es pintando, que si la sección de imitar y no sé qué y crear, nada de eso, eso no existía. Pero había preescolar y yo fui a preescolar. El siglo pasado, pero fui a preescolar. Entonces, hermano, recuerdo que tuve un problema vagamente, creo que tenía como 5 o 6 años, recuerdo así vagamente que tenía un problema con un compañero. No recuerdo qué, hermano. Pero recuerdo, eso fue allá en Maracay, pero recuerdo que mi papá me agarró una madrugada. Que no recuerdo si mi mamá le echó el cuento o yo echaría el cuento, no sé, pero me agarró una madrugada. Y me dijo, usted le va a decir así a ese compañero suyo. Y me agarró por aquí. ¿Qué es lo que tú quieres? Así le va a hacer usted a ese compañero. Yo, bien obediente, no lo hice porque esas cosas no me gustan. A mí no me gusta nada de eso desde pequeño, hermano. A mí no me gusta tener conflicto con ninguna persona, con ninguna, ni mucho menos de golpe ni nada de eso. Pero yo entiendo que hay padres que nos crían así, que le dicen, usted no se deje de nadie. Si usted llega aquí y se dejó, aquí lo remato. Así hay padres. Así hay padres, claro que sí. Yo no sé si usted será de eso y por eso se está riendo, pero así hay padres. ¿Qué ejemplo de buena fe estamos dejando? Pero por otro lado, aunque yo haya recibido ese ejemplo, cuando yo tengo uso de razón, en Cristo, yo tengo que ser capaz en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo, de liberarme de ese mal ejemplo que me dieron. Cortar con esa maldición generacional para que no se vaya a la siguiente generación de mis hijos. Entonces mi responsabilidad no acaba por el hecho de que a mí me enseñaron así. No, señor. Yo tengo mi cuota de responsabilidad para darle un alto a eso. ¿Cuál es la herencia que estoy dejando? Si el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le dice a Tito, sirvan con el ejemplo, siembren ejemplos de fe. La cual le dice a Timoteo, habitó primero, para que Timoteo tuviera ese ejemplo de fe, primero habitó en una abuela que sembró en su hija y su hija la sembró en Timoteo. ¿Se está dando cuenta? Eso es algo, hermano, que lleva tiempo. Educar a un niño, dejar un buen ejemplo no es algo de hoy para mañana. Nos vamos a equivocar, claro que sí, no somos perfectos. No le vamos a caer bien a todo el mundo, claro que sí, alguien va a hablar de nosotros, claro que sí. Y cuando agarramos un micrófono aquí y nos ven 80 personas, más no sé cuántas personas por allá, pues tiene que haber un número significativo que no le guste lo que yo estoy diciendo.
y va a hablar en contra. Eso es un hecho. Pero la palabra a mí me dice, escuche, y a usted le dice, en tanto ustedes puedan, estén en paz con todos. Porque el Señor sabe que no puedo obligar al resto a estar en paz conmigo, pero sí me puede enseñar a mí a que yo esté en paz con los demás. ¿Se da cuenta que yo tengo entonces la autoridad para sembrar ejemplos de fe? Es así como somos llamados sin cuestionarnos, somos llamados en el Señor a dejar una herencia trascendental, una herencia que va más allá de lo material, pero que comprendamos que en lo espiritual es importantísima. La herencia más importante que usted pueda dejar, la huella más representativa que usted pueda dejar, son esas marcas que tienen fuente de valor espiritual. Eso es lo más importante. La palabra nos enseña que las cosas terrenales son las que se ven. Y esas cosas que se ven, que son terrenales, son temporales. Todas terminan, todas. El hierro se corroe, la plata se corroe, nuestra vida biológica se acaba en algún momento por enfermedad, por accidente o por paso del normal del tiempo. Tenemos una fecha límite, dice el libro de los Salmos, hasta los 70 años y en los más robustos, 80. O sea, ya está marcado, gloria a Dios por los que tienen 90, Félida, Aurora, 88, casi 90. Ofelia Bendaño, 88 también, y las que van para arriba, gloria a Dios, pero la Biblia de manera general habla de una generación hasta 70, 80 años. Todo lo que podemos ver que pertenece a este plano terrenal tiene fecha de caducidad, que trasciende más allá de lo terrenal, de lo que podemos ver, lo invisible. Y los valores espirituales no se ven, son invisibles. Entonces a eso son los que tenemos que apuntar para enseñarle a nuestros hijos. Entonces, en lugar de que usted piense cuándo va a tener para regalarle un celular a su hijo para que entre en la onda, enséñele a escudriñar la palabra. Esos son valores espirituales. Enséñele a conectarse con la palabra. El peor error de un padre es que a su hijo de 7 años le deje un celular. Ese es el peor error de un padre. El peor error de un padre creyente es que con mentiras, antes de los 14 años, un niño tenga una cuenta en el Facebook. Pastor, sí, porque usted tiene que mentir en la fecha de nacimiento para que el Facebook le deje tener una cuenta en esa empresa a un niño que no tiene 14 años. Usted tiene que mentir. Instagram, TikTok, no sé cómo será en TikTok, pero sé que Instagram y Facebook es así. Entonces, ¿qué estoy dejando como ejemplo? Cuando en lugar de fomentar valores espirituales en mis hijos, estoy dándole siempre lo material. El celular, las comodidades que pueda tener. No estoy en contra de eso. No, yo no le estoy diciendo que tenga a su hijo lo más incómodo posible. No se trata de que seamos monjes, de esos que se iban a las montañas y castigaban su propio cuerpo, absteniéndose incluso de la comida. Incluso para doblegar su propio cuerpo, ellos mismos se daban latigazos, para obligar a su cuerpo a hacer las cosas. No le estoy diciendo que llegue a ese extremo, no se trata de eso. ¿De qué se trata entonces? En el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos 13 al 15, hay una enseñanza que el Señor coloca aquí, que nos lleva a representar realmente dónde está nuestro corazón. Y hasta qué punto somos capaces de dejar algunas cosas por el Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 15, dice así. Le dijo uno de la multitud, porque el Señor, estoy preparando, hermano, un mensaje sobre las grandes multitudes que siguen al Señor. Tenemos que vernos si nosotros somos de las grandes multitudes, si somos de los escogidos o somos de sus discípulos. ¿Ve? Pero luego, cuando el Señor quiera, le traigo ese mensaje, aún no lo he terminado. Le dijo uno de la multitud, porque el Señor siempre
era una superestrella, andaba rodeado de multitudes, todos querían que le diera comida, todos querían que lo sanara, todos querían ver, estaban los curiosos que estaban sanos, que ya venían comidos, pero él quería ver, ese curioso quería ver cómo era la cosa del milagro, ¿verdad? La cuestión. Entonces le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mire esto tan peculiar, tan, bueno, esto pasa hoy, hermano. No tiene 6 horas, no tiene 5 horas, no tiene 1 hora la persona de haber muerto y ya los hijos están peleándose la casita que dejó. Qué tremendo. Qué corazón de un hijo que no tiene lealtad ni con su mamá o su papá que murieron, ni mucho menos con sus hermanos por el hambre de algunos bolívares. Qué falta le hace a esta sociedad el amor de Cristo. Pero, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Ahora bien, ya va, disculpen. Ahora bien, le dice el hombre: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? Y él le dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿En qué consiste entonces la vida del hombre si no consiste en la abundancia? ¿De dónde nosotros sacamos la idea de que siempre tenemos que trabajar para tener cosas? Si lo que dice el Señor es que la vida del hombre, el propósito no es la abundancia de lo que tiene. En otra oportunidad le está enseñando a sus discípulos y le dice: un hombre tenía un granero. Y pensó y calculó: voy a derribar este granero y voy a hacer uno más grandote donde quepan más cosas. ¿Ves? Porque yo siempre quiero más. El que tiene mucho quiere más. Y al obtener eso más, quiere más y quiere más. Y se va su vida trabajando para tener más posesiones. Y el Señor le dice: wow, qué tremendo. Estoy parafraseando al Señor, ¿no? ¿Cómo estás tú desfasado que esta noche te vienen a pedir y tú no lo sabes y tú ahí calculando que voy a destruir el granero y voy a poner? Y esta noche vienen a pedir tu alma. Trabaja por eso que no es visible. Hermano, nosotros no cuidamos nuestra alma en el Señor, pero queremos cuidar nuestra casa, queremos cuidar el carro, queremos cuidar nuestra apariencia. Pero nuestra vida espiritual no la queremos cuidar. No la queremos ejercitar. ¿Cuál es la herencia que tenemos que dejarle a nuestros hijos si cuando llega el momento que nos define, preferimos ir tras los bienes materiales? Pero la vida del hombre no consiste en bienes materiales. Entonces no es lo importante que tú veas que a tu hijo le tienes que dejar un celular. ¿Qué es lo importante para tu hijo? Vamos a darle valores espirituales a nuestros hijos. Vamos a enseñarles quién es Jesús. Y a Jesús se lo enseñamos a través de la palabra, conectados con mi ejemplo. Así que voy al niño y le leo la Biblia. Hermano, el mejor libro de cuentos para compartir con un niño está en la Biblia. Usted se sienta con el niño. La cultura norteamericana tiene por tradición que antes de que los niños se acuestan, los papás van y le leen un cuento. Así el niño se va levantando la imaginación, la creatividad y va también inclinándose a la lectura. No es nuestra cultura, no es nuestra tradición. Pero para aquellos que buscan la manera de evitar que el niño tenga tanta tecnología en sus manos, léale con ánimo el cuento, o sea, estoy hablando a nivel del niño, no el cuento porque es mentira, ¿no? Pero léale con ánimo la historia de Jonás. Y se la lee a nivel del niño, ¿ves? Con impresiones, con expresiones, ¿sí? Y allí le está narrando y le está dando el ejemplo de la lectura, le está colocando en su vida valores espirituales. Antes de sumergirse en deudas, sumergirse en horas extras para comprarle un celular. ¿Se está dando cuenta? Yo no estoy en contra de los celulares, yo tengo uno.
Yo no estoy en contra de los celulares, no estoy en contra de que los muchachos tengan celulares. Estoy diciéndole qué cosa es más importante para usted dejar como herencia a su familia, a los que le rodean. El apóstol Pablo vuelve a indicarle a Timoteo porque nuestros hijos, hermanos, deben recibir valores morales y deben recibir valores espirituales, pero lo deben recibir de una fuente confiable de sus padres. Esa tarea no puede recaer en los maestros. No puede. Número uno y lo más importante. Usted no puede estar seguro que le va a tocar un maestro creyente a su hijo. Primero. Dentro de ese número uno, supongamos que no sea creyente, pero que sea un maestro de valores. Usted no está seguro que le va a tocar. Número dos, quien está empeñado en formar a su hijo con la calidad que se debe formar un hijo, es decir, atención primaria y personalizada, es el papá. En la escuela, los niños no reciben atención primaria y personalizada. ¿Por qué? Porque en una escuela, en un aula de primero A, de segundo B, de tercero D, de cuarto A, de quinto Z, de lo que sea, hay 35 niños. ¿Se puede formar de manera personalizada cuando en un aula hay 35 niños? No. Y me estoy quedando corto porque algunos liceos y algunas escuelas tienen una matrícula de más de 40 niños por aula. Es en la casa. En la casa es que se enseñan esos valores. ¿Cómo le vamos a pretender dejarle a la escuela que le enseñe valores espirituales? No se puede. Pero es más fácil, hermano, porque yo trabajo mucho. ¿Ves? Para mí es más fácil. Es más fácil porque si yo no estoy trabajando afuera, porque es mi día libre o son mis horas libres, entonces me toca hacer la comida, me toca lavar, me toca planchar y el niño, dele para allá porque estoy muy ocupada, estoy muy ocupado. ¿Ves? Dele para allá. ¿Y qué dijo el Señor cuando estaban los niños alrededor? Venían algunos padres a traerle a los niños para presentárselo y los propios discípulos más cercanos al Señor le dicen, échale para allá, échale para allá, para allá, vamos. ¿Qué le dice el Señor? Déjalos venir a mí y no se lo impidáis. ¿Cuántos de nosotros para que los niños me dejen quieto y yo escuchar la palabra, supuestamente los dejamos en la casa y nos venimos sin los niños? ¿Tenemos falta? Sí, nos hace falta el maestro de escuela bíblica dominical, un poco más atractivo las aulas, vamos a trabajar en eso. Les invité, ¿se acuerdan? Hace unos domingos atrás a trabajar en eso, sí. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar a nuestros hijos para yo recibir bien. Si el que necesita recibir también y más es el niño. Pero eso debe ser una carga mía, enseñar valores espirituales. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el segunda carta, versículos 3, 14 y 15, capítulo 3. Pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Fíjese bien, ¿cómo se va a practicar algo que yo no he enseñado? Aunque usted pueda decir, yo aprendí a hacer arepa y nadie me dijo, gloria a Dios por usted. Gloria a Dios por esa enseñanza, ¿no? Que usted tenía al verse a su mamá pararse a las 4 de la mañana y hacer arepa y usted aprendió. Pero le dije, eso no es algo generalizado. Eso no es una norma que es para todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer como padres y como madres? Involucrar a nuestros hijos. Vamos a barrer. Vamos a planchar, vamos a lavar, vamos a cocinar, vamos a atender la casa, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a visitar a aquel hermano que está enfermo, vamos a orar por los hermanos que están enfermos, vamos al servicio, a la escuela dominical.
¿Ah? Valores espirituales que practico porque me los enseñaron. Hay alguien responsable de enseñarme la mejor herencia. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te enseñaron, dice el apóstol Pablo. Esos valores que esas enseñanzas que tienes que practicar, sabes que son ciertas porque vistes a quienes te enseñaron. Entonces hay una relación entre lo que yo estoy diciendo y lo que estoy haciendo es correcto a través de la palabra. Entonces sirve, lo veo, lo confirmo. Ese está diciendo no mientas y él no mete mentira. Ella está diciendo ora y ella ora también. ¿Se da cuenta? Pero qué tremendo es decirle a un niño vamos a orar y yo no oro. Qué tremendo es decirle a un niño vamos a hacer esto y yo no lo hago. Porque he basado mi autoridad como papá, y a eso es lo que la palabra nos llama, a que padres no exasperéis a ir a vuestros hijos. He basado mi autoridad como papá en simplemente el hecho de llamarme papá. Pero la autoridad, tal como la del pastor, tal como la del papá, no se basa en el hecho del título que tiene, sino del ejemplo que da. ¿Vamos a limpiar? Yo tengo que ser el primero en limpiar. Aquí no llega nadie a las 12. Yo soy el primero, no tengo que llegar a las 12. Aquí no llega nadie borracho. Yo soy el primero que no tengo que llegar borracho. Para que yo ya soy adulta. No me interesa. Eso no es autoridad. ¿Se da cuenta? Yo tengo que tener autoridad moral y en este caso espiritual. Acuérdese, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, la mejor herencia. Y continúa diciendo el apóstol, sabes que son ciertas, estoy en el versículo 14 del capítulo 3 de segunda de Timoteo. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. ¿Desde cuándo conoce Timoteo? ¿Y qué conoce? Conoce las sagradas escrituras y las conoce desde niño. ¿Cuándo hay que dejarle herencia espiritual a los hijos? Desde pequeño. Desde pequeño hay que enseñarle a leer la Biblia. Pero él me tiene que a mí ver leyendo la Biblia. Desde pequeño. Esa es la influencia positiva que recibe tu hijo. La mejor herencia, el mejor ejemplo. Pablo insiste con Timoteo, pero en la primera carta, versículo 17 al 19 del capítulo 6, dice, ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. Diles que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den con alegría y que estén dispuestos a compartir. Si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo que será una base firme para el futuro. Entonces podrán tener la verdadera vida. No se vive verdaderamente acumulando tesoros en la tierra. No se vive verdaderamente. El trabajo me tiene cautivado, el dinero me tiene cautivado. Yo prediqué aquí hace un año y tanto un mensaje sobre el dinero, sobre cómo nos tiene el dinero amarrado. Nosotros lo tenemos en el bolsillo, pero él nos tiene cautivados a nosotros. No nos movemos si no hay dinero. Nuestra fe tambalea si no hay dinero. No hacemos nada si no hay dinero. Y el Señor Jesús, ¿cómo vivía? ¿Cómo se movió el Señor Jesús? ¿Cómo pagaba el Uber? ¿Cómo se llama eso? Delivery. Pagó el Señor para que le trajera los 5,000 panes y los pescados que repartió. ¿Cómo se movía el Señor? Pero entonces yo no tengo el dinero.
quizás lo tengo en mi mano, pero Él es el que me tiene a mí, Él controla mi vida. ¿Sabe usted que eso se lo voy enseñando sin querer a mi hijo cuando vamos, o a mi hija, cuando vamos por la calle, caminando? Y usted yo sé que usted ha aprendido que cuando va para el centro no se lleva a su hijo para evitar eso, a su hija, ¿no? Pero el incauto cae en eso, ¿verdad? Va para el centro y se lo lleva. No ha transitado una cuadra y ve una barquilla, quiere una barquilla, ¿verdad? Pero no ha terminado de llegar a media cuadra de esa media cuadra y ve otra cosa de comer y quiere. Y más adelante unos globitos y quiere los globitos. Y todo el niño o la niña va a decir yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Verdad que sí? Así son los niños, eso es natural. Los incautos que por primera vez o quizás no tienen dónde dejar a sus hijos se los llevan. Y bueno, pasan eso. La respuesta del padre o de la madre, ¿cuál es? La más sencilla, la más corta y la tajante. No hay plata. No hay plata. No hay plata. Multiplique esas 3 veces de eso en la vida de un niño cada vez que te diga algo, porque en la casa también te dice. Ahorita no pasa mucho, pero ¿se acuerda usted cuando pasaban los helados? Tilim, 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 en la calle, ¿se acuerda? Ajá, se le cayó la cédula, ¿verdad? Porque tiene bastante tiempo que no pasa eso. Se le acaba de caer la cédula. ¿Ah? Pasaba, nomás oía, papá, mamá, quiero. ¿Cuál era la respuesta inmediata? No hay plata. No hay plata. Ajá, la muñequita que pasa, dona, llegaron la dona. ¿Ah? Yo quiero. No hay plata. Esa respuesta real, no estoy diciendo que no sea real, esa respuesta real le dice algo al niño, que su escasez es porque no hay plata, así que él tiene que formarse para tener plata. Quizás no te lo diga, pero eso está en su pensamiento. Quizás no haga berrinche de que la plata, quizás sí, pero tú le estás sembrando al niño que lo que te maneja a ti es la plata porque no hay. Cuando yo razoné eso, estando la niña pequeña, cuando yo razoné eso, yo empecé a decirle a Joanny, tengo plata, pero no es para eso. Y cuando lo que estaba reuniendo era para ella misma, pero para otra cosa, por ejemplo, el pediatra, entonces yo le decía, aquí hay dinero, pero lo que hay es para que vayas al pediatra. ¿Ves? O sea, es algo para ti, pero de otra forma. ¿Ves? Esa es la manera como nosotros le estamos enseñando con ejemplos al niño el valor del dinero. Porque encima, si somos de los otros padres, gloria a Dios por ellos, que tienen mucho dinero y sueltan dinero cada vez que el niño les pide algo, tampoco le estoy enseñando al niño el valor de la administración. Cuando el Señor te dice a ti y me dice a mí, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sé un buen administrador, sé un buen mayordomo. ¿Se da cuenta? Yo le tengo que enseñar a mi hijo mayordomía, es decir, administración. Quizás no sea un administrador de empresa, pero la mayoría de los hogares se fracasa porque los padres no saben administrar. Hermano, no sabemos ni siquiera administrar nuestras peticiones. El apóstol Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. No sabemos orar, no sabemos administrar ni ser mayordomos de la oración. No sabemos ser mayordomos del tiempo. Yo no le enseño a mi hijo que hay un momento para cada cosa. El momento para almorzar es para almorzar, así que me deja el celular a un lado, es para almorzar. Pero ni yo mismo lo pongo en práctica. Por eso es que, claro, mi excusa, así como hay excusa de no tengo plata, mi excusa es no tengo tiempo. Le dije, hermano, me atreví a decírselo en aquella oportunidad y me voy a atrever a decírselo hoy. Cuando eso se hace costumbre en mi vida, decir no tengo tiempo, eso es pecado. Porque Dios le dio a usted 24 horas y le dio para administrar esas 24 horas. Le dio 7 días de la semana y le enseñó Dios mismo que en 6 días hizo el universo y un día descansó. Así que
cuando usted dice no tengo tiempo, le está diciendo el Señor, no me da la gana, no quiero. O simplemente no soy un buen administrador. Y eso se lo paso como ejemplo a mi hijo. Esa es la herencia que le dejo, el desorden, no poder ordenar mi vida, no poder administrar mi vida. Eso se lo paso como una herencia maldita. Y lo que yo tengo que dejar para mis hijos son valores espirituales. Finalmente, la herencia espiritual nos lleva a conquistar propósitos en nuestra vida. Cuando usted deja herencia que trasciende de lo terrenal, a través del ejemplo, de las buenas acciones, de la fe no fingida, hermano, porque es la fe no fingida, la fe real, no que hoy creo una cosa y mañana creo en otra. Es la fe que me sostiene en Cristo Jesús para salvación, para hacer las cosas que según Efesios fueron preparadas para que usted y yo hiciéramos desde hace mucho tiempo. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. ¿Para qué? Para que andemos en buenas obras, las cuales fueron preparadas por Dios de antemano. Allí tenemos que andar. Resulta, hermano, que la herencia espiritual es un propósito que nosotros debemos encomendarnos a hacer para que las huellas que vayamos dejando en nuestro caminar por el paso de este mundo sean huellas imborrables que impacten la vida de quienes me conocen. Y eso se logra solamente con lo espiritual. La herencia material servirá por un tiempo, pero se gasta por muchos millones. Leía en estos días una noticia por allá, no sé dónde, en qué continente, leía de alguien que se ganó la lotería, se volvió millonario. No hizo ninguna inversión, sino tal cual como el hijo pródigo, en 3 años se consumió la millonada de dólares que se ganó en la lotería. Y al cabo de 3 años volvió a ser mendigo, porque era un mendigo. La herencia material, la herencia se termina, sobre todo cuando no somos buenos administradores. Pero escuche esto, mire lo que dice el apóstol Santiago. Vaya a su Biblia, Santiago capítulo 2, versículo 5. Esperar que todos lo tengan. Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. Es una orden. Oíd. Y hace una pregunta a Santiago. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Acaso eso no es cierto? Dice el apóstol. ¿No fuimos elegidos nosotros para heredar lo incorruptible del reino? Ahora, yo quiero decirle algo. Sí, hay una herencia incorruptible preparada cuando allá se pase lista. Sí, se acuerda de ese himno, ¿no? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Allá, cuando el Señor venga. Hay una herencia incorruptible allá, sí. Calles de oro, mansiones, no sé qué, coronas. A la final eso no vale nada porque todo va delante de Dios. En la imagen de Apocalipsis, los 24 ancianos, los seres vivientes, los ángeles, todos se postran y echan sus coronas delante de Dios porque nada de eso tiene valor. Pero sí es cierto que hay una herencia incorruptible allá. Pero el apóstol nos habla del reino entre nosotros que predicó Jesucristo, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, dice el Señor. Ese reino aquí nosotros deberíamos disfrutar esa herencia incorruptible aquí también.
No esperar allá cuando allá se pase lista. Aquí también debemos disfrutar esa herencia incorruptible. Y si yo la quiero disfrutar, debo querer también que mis hijos la disfruten, así que debo dejarla como herencia para ellos. Por eso debe haber en nosotros un sentido de obediencia en fe y enseñarle a los hijos a andar en fe y obedecer en fe. Eso debe enseñarse. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber nada. Cuando Abraham recibe la orden de parte de Dios, Dios no le da el Google Maps para saber hacia dónde se dirige. Dios no le dijo dónde quedaba la tierra prometida. La orden fue, sal de tu tierra y de tu parentela que te llevaré a un lugar que fluye leche y miel. Más nada, él no le dijo dónde estaba el lugar. Se lo pintó, pero no le dijo dónde estaba el lugar. Por la fe, practicada en la obediencia, hermano, Abraham obedeció y salió, esperando que en el camino Dios le dijera, agarre a la derecha, vaya a la izquierda, en aquella cruce, así como usted dirige un taxi, o bueno, cuando usted dirigía un taxi antes, ¿verdad? Cuando usted se montaba en un taxi de hace 20 años atrás, usted le tenía que decir, cruce aquí, llegue aquí en la esquina, allá en la bodega, cruce a la izquierda, ¿verdad? Y el taxi iba confiado en que usted sabía dónde quedaba la cosa. No le vaya a pasar como le pasó una vez a mi esposa, que ella siempre era nerviosa con los taxis, desconfiada de los taxis. Y en una oportunidad se monta con un taxista y ella con ese temor allí, y ese taxista, hermano, yo no sé qué le pasó, pero allá donde él tenía que cruzar en Trigopán, en el retorno para meterse, él iba a 100 por 1. Y mi esposa, que iba sola ahí en el taxi, dice, señor, cruce aquí. Señor, cruce aquí. Y ella ve que el hombre va a seguir y dijo, no, nada, este me va a raptar. No, este me va a raptar. Y señor, y el hombre, hermano, ciego. Mi esposa abrió la puerta. No, hombre, yo me tiro de aquí. Y el taxista frenó. Pero señora, ¿qué le pasa? Bueno, pero usted no me está escuchando que tiene que cruzar aquí. Cuando no sabemos las direcciones, cuando no sabemos dónde queda nada, pero Abraham, sin saber dónde quedaba, confió en el Señor y en su guía, que lo iba a dirigir, cruza aquí, ve para allí, estaciónate aquí, dale así. Obedeció por fe. Esa obediencia por fe es el valor más grande que usted le puede dejar a sus hijos. Es más, no solamente a sus hijos, a quienes le rodean. Qué tremendo es poder dar testimonio que hemos dado aquí de hombres y mujeres que partieron con el Señor y fueron hombres y mujeres de fe. De fe. Aun cuando muchos de ellos no fueron sanados, pero fueron hombres y mujeres que siempre le dieron la gloria a Dios aún en medio del dolor. Les contaba en estos días que recientemente murió una hermana de la congregación, muy amada y querida, se congregaba allá en La Esperanza. Cada vez diabetes, no sé qué, problemas. Tenía, a pesar de la diabetes la estaba dejando ciega, a pesar de su propia enfermedad, tenía que cuidar a su papá, a su hermano, a su nieto, llevándolo a la escuela todos los días, cieguita. Y usted le iba a visitar y ¿cómo estás? Bien en el Señor, bien. Y usted creía que usted le llevaba un mensaje de fortaleza y usted se venía fortalecido de todo lo que ella le decía. Que no parecía que estuviera pasando por ahí. No fue una mujer que usted la visitara y se quejara, aquí estoy, mire estos achaques y esto no me deja, que no sé qué. No fue esa mujer típica que se queja. Nosotros tenemos esos valores que vale la pena hablar de ellos, de cómo fue su fe inquebrantable. ¿Quiere usted ser así? Dejar ese legado de fe inquebrantable. Termino con esto. La enseñanza de la palabra es parte de esa herencia para conquistar. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos,
os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los apóstoles están encomendando a los hermanos en la palabra. La mejor herencia que un pastor pueda dejar es una iglesia cimentada en la palabra del Señor, no en su palabra, no en mi propia palabra, en la palabra del Señor. No se trata de mí como pastor y de lo importante que yo soy, ni de las palabras tan bonitas que yo pueda armar para decirle cosas que a usted y a su oído le agradan. Es lo que Dios puede hacer en su vida a través de la palabra. Por eso enseñamos allí, vaya usted allí a su palabra, abra su Biblia, léala, escudriñala, vuelva a ver la transmisión cuando llegue y vuelva a escuchar y a anotar y a saber si lo que el pastor dijo es conforme a la Escritura. Cierre sus ojos por un momento. Porque hermano, nosotros debemos entender lo bueno que es Dios para con nuestra vida y aprovechar esa bondad, esa misericordia y en nuestra vida, en nuestro medio, empezar a construir un legado, una herencia que trasciende más allá de lo material, una herencia que trasciende más allá de lo terrenal. ¿Cómo quieres ver a tus hijos? ¿Cómo quieres ver a tus nietos? ¿Cómo quieres ver a tu familia, a los que te rodean? Si no sembramos valores de fe, si no sembramos para una herencia incorruptible.